Hola, desde Ibiza estamos siguiendo muy de cerca la rebelión de Reino Unido y os vamos a contar todo lo que está aconteciendo durante estos días. Extinction Rebellion ha vuelto a las calles británicas para llamar la atención sobre la crisis existencial en la cual nos encontramos y sobre todo para que el gobierno actúe y adopte el Climate and Ecological Emergency Bill, una nueva ley de emergencia climática y ecológica para que el Reino Unido se haga responsable de bajar las emisiones de CO2, que por cierto se presentó ayer ante el Parlamento y solo 20 diputados votaron a favor, con lo cual eso significa que Extinction Rebellion va a seguir haciendo ruido. Como es habitual, Extinction Rebellion llama la atención con arte, disrupción masiva y acciones de desobediencia civil. En esta ocasión, debido a la crisis sanitaria, hay menos activistas en la calle, pero todas respetando las normas de seguridad. También hay una rebelión digital para los rebeldes que quieran seguir desde su casa. Cuando Extinction Rebellion se lanzó en 2018 a la calle, ni la prensa ni los gobiernos lo tomaron en serio, pero sus tácticas han conseguido que la crisis climática haya entrado en la conciencia popular y que se haya declarado una emergencia climática en muchos países. Sin embargo, no se está actuando acorde a esa emergencia, por lo tanto, XR sigue molestando. El pasado martes 1 de septiembre, primer día de la rebelión, miles de rebeldes se reunieron en la plaza del Parlamento británico para recordar al gobierno su deber de proteger a los ciudadanos. Exigimos las 3 demandas de XR, que son decir la verdad sobre la crisis ecológica y climática, actuar, es decir, reducir las emisiones de CO2 a cero para 2025. Y la tercera demanda es hacerlo a través de democracia real, o sea, asambleas de ciudadanía, tal y como se presenta en el nuevo proyecto de ley presentado ayer miércoles en el Parlamento por el Partido Verde. Durante todos estos días, los rebeldes tienen una amplia programación de acciones para enfocar los problemas del sistema económico, que nos ha traído a la gravísima situación en la que nos encontramos. Por eso decimos en XR, we are fucked, estamos jodidas. El modus operandi de XR es sobre todo acción directa no violenta, una táctica probada para llamar la atención y forzar al gobierno a reaccionar y actuar. Desde el martes han sido arrestados unas 200 rebeldes y no cabe duda que muchas más cederán su libertad en su defensa de la vida misma. El año pasado tenemos que recordar que en Reino Unido fueron arrestadas 1.700 personas. Veamos algunos de los temas y acciones de estos días. Ayer miércoles fue el turno de colectivos de médicos y trabajadores sanitarios, también de abogados y de escritores, que quisieron dar su voz sobre este sistema corrupto e injusto, mientras los ancianos hicieron una protesta silenciosa a favor de todos los niños, mientras escritores de renombre pidieron que se cuente la verdad. Esta mañana nuestros compañeros de Animal Rebellion en Extinction Rebellion de Reino Unido han hecho una acción disruptiva frente a un matadero para llamar la atención y decir todos los efectos medioambientales y sociales que produce la industria ganadera y así exigir una transición a una dieta basada en plantas. Hoy la principal acción va a ser un gran carnaval de corrupción donde se subrayará la injusticia del sistema financiero al que todos pertenecemos. Hoy habrá acciones por todo el país donde se hablará sobre la corrupción y las mentiras del transporte público británico, sobre todo lo que hay tras el proyecto del tren del ferrocarril de alta velocidad HS2, que es el ferrocarril más caro y destructivo en lo que respecto al medio ambiente de la historia británica se refiere. Mañana seguirán con la Marcha de la Vergüenza, ya que muchas de nuestras ciudades europeas fueron fundadas sobre el colonialismo y esclavitud. Así que respecto a ello habrán varias acciones disruptivas, también con arte y con llamadas de atención respecto a este tema. Por la tarde mañana habrá también acciones disruptivas que hablarán sobre la injusticia de la migración y todas las migraciones masivas que se van a producir gracias a la crisis climática y ecológica que está sucediendo. Se prevé que para 2050 hayan 1.000 millones de refugiados climáticos. Es una realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar si no hacemos nada al respecto. Los rebeldes de Reino Unido prevén seguir con sus acciones llamativas y disruptivas durante al menos 10 días. Extinction Rebellion no va a descansar hasta que se diga la verdad sobre la crisis climática y ecológica en la que estamos viviendo y se actúe en consecuencia. Nos rebelamos por la vida porque otra alternativa es impensable.